esta oportunidad vamos a analizar los capítulos 5, 6 y 7 de El imperialismo, fase superior del capitalismo, de Vladimir Lenin. Vladimir Lenin, nacido en 1870, fue un revolucionario, teórico y práctico marxista, líder comunista ruso y el primer jefe de la Unión Soviética desde 1917 hasta 1924, año de su muerte. Líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, creador del libro Imperialismo, fase superior del capitalismo, publicado en 1916. Tanto Lenin como Rosa Luxemburgo discuten desde el marxismo intentando ampliar las obras de Marx en relación a los sucesos que les toca vivir. Lenin se basó en la obra de John Hobson, Imperialism and Study, publicado en 1902. Lenin extendió el análisis de Hobson y argumentó que el imperialismo no era una variante reversible del capitalismo, sino más bien una etapa posterior necesaria del capitalismo en desarrollo. Rosa Luxemburgo, por otro lado, es una teórica marxista y política revolucionaria que discute desde dentro del marxismo. Para ella, la causa verdadera de la crisis capitalista no radica ni en la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ni en la acumulación de capitales sin posibilidad de inversión, sino en la tendencia del sistema a producir más bienes que los que puede absorber el poder de compra. Por lo tanto, pensó, el capitalismo solo puede crecer ampliando sus mercados, vendiendo sus productos a nuevos compradores. Para ella, estos compradores solo pueden hallarse en economías no capitalistas. Pese a todo, mostró, con más claridad que nunca antes, que la expansión del modo capitalista en el extranjero solía entrañar la instalación de procesos de dominio sobre modos no capitalistas. Fue una precursora de puntos de vista que rechazan un concepto de la nación-estado capitalista como un fenómeno aislado y que destacan más bien relaciones entre un centro capitalista y una periferia dominada. Tanto esta cita como la anterior son de Wolff, del capítulo 10 de Crisis y diferenciación en el capitalismo en Europa y los pueblos en historia. Bueno, ambos escriben en un contexto de convulsión social debido al principio de la Gran Depresión de 1873 a 1894 y el inicio de la Primera Guerra Mundial, sin dejar de lado las ideas revolucionarias que primaban en Rusia. Con respecto a la Primera Guerra Mundial, Lenin plantea que es una guerra imperialista. No se pueden suprimir las guerras, para él, sin primero suprimir las clases sociales y terminar con el capitalismo. Esto se va a dar gracias a una guerra, pero una guerra entre clases, que dé por resultado la victoria del proletariado. Esto sería una guerra defensiva o una guerra justa. Yendo al libro, a los capítulos que nos toca analizar, las ideas principales, o a modo de breve resumen, podemos decir que la tesis de Lenin en este libro es que estamos viviendo la etapa imperialista del capitalismo. El imperialismo constituye el rasgo característico más notable de fines del siglo XIX. El mismo surge por el propio desarrollo y curso del capitalismo. En relación a la contradicción más grande que presenta el capital, podemos decir que el imperialismo es una estructura social más elevada, dado que una de las características más importantes es que se encuentra en oposición al libre mercado, que se plantea como pieza fundamental del capitalismo, y al mismo tiempo existe por encima de ella. Esta contradicción surge, como he mencionado antes, porque el imperialismo es, según Lenin, la fase más acabada del capitalismo. Lenin va a decir que surge como desarrollo y continuación directa del capitalismo en general, pero el capitalismo se ha trocado en imperialismo capitalista únicamente al llegar a un cierto grado muy alto del desarrollo cuando una parte de las
cuando alguna de las propiedades fundamentales del capitalismo se ha convertido en su antítesis. De esta manera, el libre mercado se convierte en monopolio, creando la gran producción, eliminando la pequeña y concentrando la producción y el capital hasta tal punto que de su seno ha surgido y surge el monopolio. Cartes, sindicatos, trusts. Para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el desarrollo del capital tomó mayor impulso en Estados Unidos y Alemania, sobre todo en la industria eléctrica. La concentración del capital aumenta en 1900, para 1907 se reparte en el mundo entre dos trusts que a su vez competían entre sí por el monopolio del petróleo. En esta etapa, los bancos cobran especial importancia ya que están ligados a la industria y a la absorción de pequeñas industrias por empresas más grandes. En cuanto a la navegación comercial, se destacan dos grandes sociedades, Hamburg American Line y Lloyd de la Alemania del Norte y en Estados Unidos Morgan en conjunto con Inglaterra. En el texto, Lenin discute con Kautsky, teórico marxista de la Segunda Internacional, quien también va a profundizar en el concepto de imperialismo, pero destacando principalmente la apropiación de las regiones agrarias, dejando por fuera la importancia de las regiones industriales y del capital financiero. En cuanto al reparto del mundo, podemos decir que este se da entre 1860 y 1880 en Inglaterra y luego en Francia y en Alemania de 1880 a 1900. Y aquí es cuando se da el auge de la colonización. Por lo tanto, el paso del capital monopolista al capital financiero se encuentra ligado con la lucha por el reparto territorial. Sobre esto, Hobsbawm va a mencionar que entre 1880 y 1914 la mayor parte del mundo ajeno a Europa y al continente americano fue dividido formalmente en territorios que quedaron bajo gobiernos o bajo el dominio político de ciertos estados como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, etc. Como ni en Asia ni en América hay territorios disponibles, el capitalismo debe ampliarse en búsqueda de nuevas tierras. Al estar el mundo repartido, no queda otra opción que efectuar nuevos repartos. El reparto territorial del mundo termina precisamente en la época del capital financiero y constituye la base del carácter particular de las formas actuales de la rivalidad entre los grandes estados capitalistas. Sobre la importancia de la concentración de las materias primas, podemos decir que los monopolios adquieren máxima solidez cuando reúnen en sus manos todas las fuentes de materias primas, acaparando, por ejemplo, las tierras que contienen hierro, los yacimientos de petróleo, etc. De modo que la lucha por las colonias y por hallar nuevos territorios, o también por convertir territorios no cultivables en cultivables, se va a profundizar a medida que escaseen las tierras productoras de materias primas. En este momento de la historia se produce la división entre países que poseen colonias, países coloniales y una variada forma de países dependientes políticamente, por ejemplo la Argentina, con los ferrocarriles ingleses. La mayor parte de las inversiones británicas en el exterior se dirigían a las colonias en rápida expansión. Una parte importante de esas inversiones se realizaba en forma de préstamos públicos a compañías de ferrocarriles y servicios públicos que reportaban rentas más elevadas que las inversiones en la deuda pública británica. En nuestro país, el proceso de conformación del Estado Nacional se da entre 1860 y 1880 y se produce de la mano de una subordinación a los intereses del capital extranjero. Aquí, a modo personal, creo que la dependencia imperialista de nuestro país se llevó adelante por medio de un entramado de relaciones sociales, donde no solamente se exportan capitales, sino también una forma de trabajo asalariada y una idea de nación en relación a esto. A modo de cierre, me gustaría decir que los rasgos fundamentales del imperialismo son cinco: fusión del capital bancario con el industrial, exportación de capitales y no de mercancías, formación de asociaciones internacionales monopolistas y reparto territorial.
Como conclusión personal, creo que esta obra de Lenin es un material que nos permite pensar no solo el avance del capitalismo y las formas que va adoptando, sino también el rol de la clase obrera frente a esto y las diversas formas de lucha antiimperialista que se fueron adoptando en todo el mundo en el siglo XX. Sin ir más lejos, la tesis de Lenin tuvo gran repercusión en procesos como la Revolución Cubana, y con el siguiente video me gustaría concluir. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada.